policía militar en la comuna de Peñalolén pasó su primera noche privado de libertad el general en retiro Óscar Izurieta Ferrer. El mismo que hace 16 años se transformó en el comandante en jefe del ejército número 57 de la institución. Es parte de la tradición militar tenderles la mano en todo lo que corresponde y en nada en lo que no corresponde. Tendió harto la mano, pues, porque son 6.000 millones de pesos los que tiene que dar cuenta de esos gastos. El ex uniformado está sometido a un proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Y él dice también que tuvo que ayudar en el cuidado del dictador Pinochet, porque según sus palabras se destinó una cantidad importante de recursos de gastos reservados. Y detalló que el dinero de estos gastos se ocupó para actividades con la prensa, un formato de regalos de matrimonio y que en su caso en millonarias cifras recibidas en efectivo. Luego Izurieta detalló, en sus primeros años parte de los recursos de gastos reservados iban al general Pinochet y su familia, afirmando que el dictador gastaba mucha plata porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural. El procesamiento plantea también que estos altos gastos se debían a que por la intención de cuidar a Pinochet había que tener a su disposición una gran cantidad de médicos, enfermeros y escoltas, todo pagadito con el erario nacional. En esta línea, el medio anticitado afirmó que el vínculo con esta familia fue con la comandancia guarnición del ejército de la región metropolitana, donde se encargaban de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet. Con este fin se destinó una cantidad importantísima de recursos de gastos reservados. Posteriormente, se dice que Izurieta utilizó muchos de los gastos reservados para realizar actividades con editores, periodistas y columnistas, asegurando que tenía el fin de relacionarse de buena manera con los editores generales de los distintos medios de comunicación y anticipar informaciones que pudieran afectar la imagen del ejército. También Izurieta dijo que él lideró la idea para crear un modelo de regalos para matrimonios de militares, un formato que clasificaba los regalos con las letras A, B y C, según la persona que se casaba o con quien enviaba la invitación. Izurieta explicó que recibía entre 70 y 72 millones en gastos reservados en un sobre con dinero en efectivo, mientras que él solicitaba 6 millones de pesos más. Esto era mensual. Queridos compañeros y compañeras, opiniones sobre esto. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Bueno, gracias, Arnoldo. Yo quisiera hacer como una primera observación general sobre estos hechos que tienen que ver con el momento en que esta medida cautelar es dictada por la ministra Rutherford, que es la que lleva en el marco del proceso judicial antiguo, vale decir, esto no es en un procedimiento oral, sino que es en un procedimiento escrito, la investigación sobre los últimos comandantes en jefe. Como muy bien se decía en la nota, esto pone en condición de imputados a la totalidad de los comandantes en jefe que encabezaron el ejército después de la dictadura. Esto, yo creo que esto es un elemento que a mí me parece sumamente clave, porque tiene que ver precisamente con la naturaleza del Estado. Se ha dicho de que el Estado patronal, el Estado burgués y el Estado chileno es un Estado patronal, es en el fondo un grupo de matones al servicio del capital. Y ese grupo de matones en nuestro país tiene como nombre las Fuerzas Armadas y específicamente al Ejército de Chile. Una forma de abordar este tema y de comprender la profundidad que tiene esta resolución es observar la manera como el proceso constituyente que actualmente está en curso y que es sostenido desde la Convención Constitucional no ha discutido nada con respecto a esta institución, como tampoco ha habido discusiones sustanciales respecto a la propia organización del Poder Judicial. El hecho de que estos poderes del Estado, que son poderes paradigmáticamente no democráticos, sin ningún tipo de participación
popular en su generación y que están generados directamente para la represión, cual es el caso de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, no sean alcanzados por el proceso constituyente, da cuenta del carácter, del verdadero carácter de este proceso, que en realidad es un proceso de reformas del orden constitucional y en ningún caso la refundación de un orden institucional sobre nuevas bases sociales. Entonces, yo creo que el punto donde yo creo que debe dirigirse el análisis al comprender esto de que es imprescindible, o sea, al revés, digamos, por ponerlo de otra manera, que es incompatible con un orden democrático, y entendiendo por un orden democrático aquel en que el poder se encuentra radicado en los trabajadores, es la existencia de una institución como la del Ejército de Chile y de sus Fuerzas Armadas. En ese sentido, el reclamo democrático, el reclamo político, el reclamo social de fondo que subyace a esta interpelación que hace la justicia militar sobre la persona de Zurieta es precisamente aquel, ¿no? La idea de que estos órganos deben ser disueltos, porque el contexto en que este se da precisamente se da en el contexto burocrático, el contexto represivo, que precisamente es el que permite que estos órganos realicen estos actos. Esto no se trata simplemente de darle mayor transparencia, de aumentar las formas de regimentación, de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, como seguramente ingenuamente se podría plantear. Esto tiene que ver con cuestiones de fondo y que tienen que ver con la naturaleza de clase del aparato militar y esto no es solamente un decir académico o ideológico, sino que es la constatación del papel que han jugado históricamente en la represión de nuestro pueblo. En relación a qué es el Estado burgués, es la composición lo que es el Estado y las Fuerzas Armadas, a quienes responden como primer elemento. Eso es bastante interesante analizarlo, porque no se trata tan solo de hacer un pequeño control político de cómo está funcionando el ejército. Y en este caso, con la ministra en visita, Romy Rutherford, que está investigando a Óscar Izurrieta, pero también a 54 más que están en un proceso. Porque esto parte del 2006 hasta el 2010. Hay una investigación a los comandantes. Pienso que es interesante que en el contexto que se está dando ahora, con la nueva constitución que se quiere sacar, la convención, perdón, es verdad que es una pena que no surjan voces desde el mundo de los constituyentes que no hablen específicamente de eso en estos días. Es una pena, también es una pena que el presidente nuevo, que en este caso de Boris, no diga nada. Bueno, no ha dicho nada por otros temas, se ha quedado como en silencio en estos días, pero el tema de las Fuerzas Armadas es preocupante porque es un dinero que muy fácilmente le puede servir a otros chilenos para la vivienda, para otras situaciones. Y es verdad que el Estado chileno necesita un ejército, según ellos, para resguardar sus fronteras, sus historias, pero bueno, eso es también vemos que no cumplen una función específica, no cumplen una función ni de resguardo, porque están permanentemente robándole al Estado, siendo que el Estado ya es raquítico con todo el robo que tienen los empresarios, las facilidades para evadir impuestos. Bueno, la verdad de las cosas es que hoy día salta en todos los ámbitos la necesidad de refundar estas Fuerzas Armadas, de cambiar el carácter de clase que ellos tienen, toda la formación que ha tenido las Fuerzas Armadas represiva, de tortura, de asesinato. Ya estas Fuerzas Armadas deben reformularse, recambiarse, refundarse, avanzar en ese proceso. Escucha, Chile.